ya estamos listos para comenzar, ¿qué? Para seguir estudiando acerca de la palabra. Qué bueno que tengamos esta instancia en la semana en su programa Revolución Hoy para poder estudiar la palabra. El pastor Juan Carlos me decía, hagamos un matinal en la mañana. Yo le decía, ¿qué sabes lo que significa eso? Que tengo que cocinar en las tardes. Entonces, es harto trabajo. Es harto trabajo, pero estamos contentos de poder realizar esta labor. Y sí es verdad que estamos 1 hora todos los días, de lunes a viernes con usted, pero tratamos de que sea 1 hora edificante para cada uno de ustedes. Así que ha sido un buen tiempo para nosotros, y si el Señor nos dice que hagamos algún matinal, alguna cosa así en la mañana, bueno, Él nos traerá ayuda para poder hacerlo, ¿cierto? Porque no vamos a estar los dos toda la mañana conversando, sino que tendríamos que tener invitados, tendríamos que hacerlo más dinámico y así un montón de cosas. Ya tendríamos que tener un estudio de grabación y tendría que conversar con mis perritos que no metan ruido toda la mañana. Así que es una alternativa, pero es una alternativa que todavía no está cerca. Así que no se entusiasmen porque todavía no podemos hacer un matinal. Pero estamos estudiando de 10 a 11 de la mañana todos los días, de lunes a viernes. ¿Qué estamos estudiando esta semana? Acerca del Espíritu Santo. ¿Y qué parte del Espíritu Santo estamos estudiando? La llenura. Y estuvimos hablando de Hechos 2, cuando el Espíritu Santo irrumpió, ¿cierto? Y transformó la vida de aquellos que estaban en el aposento alto, los 120 que estaban ahí, y fue algo maravilloso. Pero también nos centramos en el punto de que Jesús les dijo que no se muevan de ahí, y eran más de 500, y en el aposento alto solamente habían 120. Entonces se cree que no fueron más allá de que fueron 10 días, entre 7 y 10 días que ellos tenían que esperar la promesa desde lo alto, y no fue así. Ahora, la otra vez escuché algo que me llamó mucho la atención y la escuché de alguien creyente. Entonces por eso es que lo traigo a colación. Me dijeron, como Jesús anduvo en la tierra 40 días antes de subir al Padre, entonces nosotros cuando ya morimos, entonces sí andamos como dando vuelta en la tierra 40 días y después subimos. Y dije, no hay Biblia para eso, o sea, no hay escrituras que hablen eso, todo lo contrario. Lo que la escritura dice es que estamos vivos y estamos aquí en la tierra y estamos muertos y estamos con Cristo inmediatamente. O sea, no hay un tiempo, no hay un espacio en el que nosotros estamos dando vuelta, despidiéndonos de nuestros seres queridos. Y déjeme decirle, lamentablemente, si usted no dijo todas las cosas que tenía que decir mientras estaba vivo, muerto no lo va a poder decir, porque no hay forma. O sea, todo esto de que se me apareció tal persona que estaba muerta, o que el muerto anda dando vueltas, despidiéndose de la gente, lamentablemente es un engaño. Es un engaño de Satanás, para que nosotros quitemos la mirada y para que nosotros pensemos de manera diferente a lo que está escrito. El Señor ya nos dijo, está escrito que el hombre muera una vez y luego el juicio. O sea, no hay más muertes. Si usted cree que se va a reencarnar de nuevo, si usted cree que hay otra vida, en el sentido que puede tener muchas oportunidades de volver a nacer y de volver a vivir y que tratar de arreglar lo que a lo mejor no resultó antes, déjeme decirle que bíblicamente eso no existe. O sea, es algo que no es bíblico. Es más, no es bíblico que un ser tripartito se pueda encarnar o reencarnar en un animal que es bipartito. O sea, que no cumple las características. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y los animales son alma y cuerpo. ¿Ya? Entonces no podemos reencarnarnos en un animal, porque no seríamos nosotros, si nosotros somos espíritu, que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Entonces no seríamos nosotros. Así que lamentablemente debería decirles que no, que usted, la vida que está viviendo es la oportunidad que tiene, no hay otra,
que el Señor dice que esta vida es un suspiro en la eternidad es como un vaho de aire, así. Eso es nuestra vida, que para nosotros nos parece tanto, ¿cierto? Pero cada vez que nos ponemos más viejos, pensamos que es tan corta la vida, ¿ya? Entonces, debe ser porque voy a estar de cumpleaños ya el otro mes, entonces ya estoy pensando en eso. Y la vida es tan corta. Vamos cumpliendo años y decimos, ups, a lo mejor debería haber hecho más. Bueno, déjame decirte que esta es la oportunidad que tienes para hacer lo que tengas que hacer, ya sea para hacer las cosas para el Señor o para hacer las cosas que tú piensas que es lo correcto. Que tienes problemas con algún familiar, tienes problemas con alguien en tu vida, o esta es la vida que tienes y es el tiempo que tienes que tener para arreglarlo, porque después no hay otras oportunidades. O sea, no hay una segunda oportunidad, no hay otra vida. Si creemos, ¿cierto?, lo que está escrito. Bueno, yo creo lo que está escrito. Entonces, este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Este es el tiempo para conocer al Señor, para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Y algunos dicen, bueno, pero después, si no, pastora, después no voy a tener tiempo para nada. No, tienes una eternidad. Tú fuiste hecho un ser eterno, ya sea para vivir cerca de Dios o para vivir o para estar lejos de Dios. Porque vida es un término que a lo mejor bíblicamente no es tan como o no está como nosotros lo vemos o como nosotros lo pensamos. Para nosotros vida es estar en este cuerpo, en la tierra. Pero vida para el Señor es una eternidad junto a Él. Entonces es muy diferente los términos y la forma en que lo vemos. Por eso para nosotros es que pastora, es un suspiro en la eternidad, por supuesto, es un tiempo tan breve, 90, 100 años, es un tiempo tan breve en la eternidad para la tarea que tenemos que hacer, para lo que el Señor nos dispuso para hacer. Y cuando tú no conoces del Señor en esta vida, lo siento, no hay otra oportunidad. Ahora, ¿qué es lo bueno? Que hasta en tu último suspiro, en tu último momento, tú puedes ir al Señor y Dios te recibe sin ningún problema. Cuando pones tu fe en el Hijo de Dios, nadie es echado fuera, nadie es echado fuera. Así que eso es muy trascendental. Entonces Jesús estuvo con los discípulos 40 días después de que murió, y resucitó 40 días y luego ellos estuvieron esperando entre una semana y 10 días que se cumpliera la promesa, o sea, que viniera la promesa del Padre, el Consolador, y que comenzara, ¿cierto?, esta nueva etapa. Fue como el inicio pomposo, glorioso del Señor para lo que hoy llamamos iglesia. Y Él dijo que esperáramos esa promesa porque seríamos testigos con poder. Ahora, la evidencia de hablar en otras lenguas es justamente eso. O sea, tú eres lleno del Espíritu Santo y tú hablas en otras lenguas. No es que sea lleno sin hablar en otras lenguas, vienen de la mano, van juntos. Y todas las escrituras que hablan de esto siempre vienen juntos, o sea, no es algo separado. Y luego también tenemos que decir que el Espíritu Santo, ¿cierto?, dice en las escrituras, por ejemplo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. Hay dos lenguas que son distintas. Uno, eso es lo que se menciona en 1 Corintios 12, que es el don de diversos géneros de lenguas, que es un ministerio público, que siempre viene de la mano con la interpretación, pero es algo público, es algo que es para edificación de la iglesia, ¿ok? Y eso no lo vamos a estudiar todavía, posiblemente más adelante. Lo que estamos estudiando hoy es cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo o es sumergido en el Espíritu Santo o es bautizado en el Espíritu Santo y tiene la evidencia de
y habla en otras lenguas. Ahora, veamos algunas escrituras que lo dicen. Hechos 2, 32, 33. A este Jesús resucitó Dios, este es Pedro hablando, de lo cual nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis. O sea, ellos los vieron borrachos, ¿cierto? Estamos en Hechos 2. Y oís. ¿Qué es lo que ellos estaban oyendo? ¿Qué es lo que ellos estaban escuchando? ¿Recuerdan que lo leímos? ¿Qué estaban escuchando? Lo podemos volver a leer. Sí, pastor, es día lunes, entonces es bueno que lo volvamos a leer. Lo vamos a leer de nuevo. Dice, en el verso 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos romanos quiere decir que tú compraste la ciudadanía romana. Dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y en el verso 12 dice, y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Cierto? Eso lo leímos, me parece, el día viernes. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Cuando se pone de pie, dice que se ponen de pie los 12. Pero Pedro es el que alza la voz. Y Pedro comienza a citar las escrituras. Y lo primero que cita es que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y eso también lo estuvimos leyendo. ¿Qué fue lo que dijo el profeta Joel? Dice, verso 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervas y mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¡Qué glorioso! Y ahí sigue Pedro citando las escrituras y haciéndoles ver que no estaban llenos de mosto, sino que esta era la promesa de Dios para ellos. ¡Qué importante! La promesa de Dios para ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran conocedores de la escritura. Todo judío, fuera nacido fuera de Israel o fuese nacido en Israel, todos conocían las escrituras y en ese tiempo ya todos estaban esperando al Mesías. Entonces, habían ciertas cosas que para ellos eran latentes. Ellos estaban conscientes de lo que venía, ¿cierto? Entonces ellos conocían estas escrituras. Por eso Pedro hace mención de ellas. Por eso Pedro se las recuerda. Y luego Pedro sigue citando las escrituras y dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, antes de que lo grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿cierto? Así que ¿qué está diciendo acá? Y Pedro luego sigue en su discurso, en su primera predicación, podríamos decir, pública, después de que Jesucristo fue resucitado y fue tomado, ¿cierto? Él comienza a citar las escrituras. ¿Y qué es lo que dice la gente de Pedro? Dice, pero ¿cómo este hombre, si es un pescador, puede citar también las escrituras, puede hablarnos de lo que fue escrito? ¿Cómo él lo puede hacer si es alguien del vulgo, o sea, es alguien común y corriente? No es una persona erudita, no es una persona estudiosa, no es una persona que conozca más allá. Entonces ellos también podían ver el poder de Dios y el Espíritu Santo sobre Pedro de esa manera, citando las escrituras. Y dice que entonces Pedro
después más adelante, el verso 32 y 33, que es lo que leímos al comienzo, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos eran testigos oculares, no algo que les contaron, ellos estaban ahí. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, no es solamente yo soy lleno del Espíritu Santo, soy feliz, me siento bien, estoy contento. No, es mucho más allá. Ver y oír. Eso fue lo que Pedro recalcó, y se lo recalcó. Y si nosotros vemos en Hechos, muchas veces dice oír. Lo dice, si no me equivoco, déjeme revisar. Lo dice una vez en Hechos 6, y luego lo dice dos veces, lo dice nuevamente en Hechos 8, luego lo dice en Hechos 2:11, les oímos, y luego lo vuelve a repetir en Hechos 33. O sea, 4 veces está haciendo mención al oír. Si el Espíritu Santo fue el que inspiró las Escrituras, entonces Él quiso hacer un énfasis en algo. Cuando el Señor repite continuamente ciertas cosas en las Escrituras, es porque está haciendo un énfasis. Y aquí está haciendo un énfasis en el oír. O sea, hay algo que oír cuando una persona es llena del Espíritu Santo. No es algo solamente simple. Y luego te aclara y te dice, ¿qué es lo que están oyendo? Están oyendo que están hablando un lenguaje que no es conocido para ellos. Ahora, en este caso, ellos estaban hablando un lenguaje que era conocido para otros. Esa es una de las corrientes que enseña, ¿cierto?, que ellos estaban hablando diferentes idiomas que ellos no conocían, los glosolarias, ¿cierto?, no conocían, y entonces ellos los escuchaban en sus idiomas nativos. Pero hay otra corriente teológica que enseña que ellos estaban hablando en otras lenguas y el Espíritu Santo hizo que ellos interpretaran en sus propios lenguajes nativos lo que ellos estaban diciendo. Ahí hay dos posturas, ¿ok? Yo me inclino más por una que por la otra, pero son dos posturas y es importante explicarlo. Entonces, si seguimos, vamos a ver algunas palabras que usa acá. Cuando él dice derramó. ¿Qué es lo que derramó? El Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la evidencia de esa irrupción del Espíritu Santo? Fue el hablar en otras lenguas. Y aquí vemos otro caso, cuando Pedro fue a la casa del centurión. ¿Y por qué? Porque Pedro estaba esperando, ¿cierto?, en el aposento alto y tuvo un éxtasis y el Señor le mostró una visión y bajó una tela que salían diferentes animales y el Señor le decía, mata y come, y Pedro le dijo, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. ¿Por qué? Porque ellos tenían reglas muy estrictas de qué animales ellos podían comer y qué animales no. Ahora nosotros lo entendemos científicamente por las enfermedades de transmisión que hay hacia el ser humano. Por ejemplo, el cerdo, nosotros no podemos comer cualquier cerdo. ¿Por qué? Porque tiene que estar vacunado, tiene que estar tratado. Entonces, tú si compras así, faenado así, sin que sepas si fue tratado o no, corres el riesgo de tomar, de enfermarte con una enfermedad que se llama triquinosis, si no me equivoco. Entonces, no, hay parásitos y hay cosas que tú no los ves, es muy difícil, y también así sucede con otros animales. Entonces, el Señor tenía reglas muy estrictas, pero no le estaba hablando a eso a Pedro, no le estaba hablando de comida, porque Pedro, cuando le contesta acerca de comida, el Señor le responde y le dice, Pedro, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Te van a venir a buscar, anda con los hombres que están buscando por ti. Entonces, Pedro va y llega a la casa de Cornelio, el centurión. Y dice que está toda la gente reunida y él no va solo. Él va con
algunos judíos, ¿cierto? Algunas personas de la circuncisión, o sea, judíos, y están ahí. Y Hechos 10, 44 al 47 dice, mientras aún hablaba Pedro estaba predicando el evangelio, Pedro les estaba contando las buenas noticias. ¿A quiénes? A los gentiles. A los gentiles, recordemos que este centurión dice que él era muy dadivoso, era muy generoso, y dice que se le apareció un ángel y este ángel le dijo, manda a buscar a Pedro. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué el ángel no predicó el evangelio? Porque los ángeles no predican el evangelio. Los ángeles solamente dan mensajes que el Señor envía, pero los que predicamos el evangelio somos nosotros o el Señor Jesucristo para salvación. Entonces, el ángel no podía predicar el evangelio, pero le dijo, manda a buscar a Pedro, porque sabía que Pedro sí podía predicar el evangelio. Entonces, le dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo ellos supieron que era el Espíritu Santo? Porque les pasó lo mismo que les pasó a ellos ahí en el aposento alto. Lo mismo que sucedió allá estaba sucediendo otra vez. Y dice, porque les oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro se levanta y dice, ¿puede al caso alguno impedir agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, ni siquiera todavía se habían bautizado en agua. Ni siquiera todavía habían estado ahí con más tiempo. Ellos estaban recién recibiendo las buenas noticias. Estaban glorificando a Dios por las buenas noticias que estaban recibiendo, y en ese momento vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces Pedro dice, bueno, si ya vino el Espíritu Santo sobre ellos, ¿cómo les vamos a impedir que se puedan bautizar si ya son? ¿Cierto? Ya son, ya. Entonces, porque ellos tenían ahí, eran los primeros gentiles que se estaban convirtiendo, y para ellos era todo un tema. No era fácil tratar con esto porque ellos no estaban acostumbrados. Recuerden esto, que durante muchos años, siglos, ¿cierto? Los judíos guardaban, y ellos habían atesorado para ellos solamente la salvación. Y ellos pensaban que solamente era para ellos. De hecho, cuando Jesús va al templo y da vuelta a las mesas, ¿cierto? De los cambistas y todo eso, Él no da vuelta a las mesas porque estaban vendiendo ahí en el templo. Él lo que dice, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Pero lo que está diciendo es esto, porque ese lugar del templo, ese patio, era el patio de los gentiles. Era para que todos los gentiles que pasaran por Jerusalén y que debían ser evangelizados por los judíos, entonces entraran a ese patio y pudiesen orar al Dios verdadero. ¿Y ellos qué habían hecho? Habían puesto una feria ahí, un mercado habían puesto. ¿Por qué? Porque para ellos no tenían ningún respeto por los gentiles, a ellos no les importaba. Entonces ellos habían, por decir así, profanado ese lugar que era de oración y lo habían convertido en un mercado. Entonces el problema no es que estaban vendiendo, porque ellos vendían siempre. El problema es que habían puesto el mercado adentro, en un lugar que debía ser un lugar de oración. Ahora usted, no sé si alguna vez ha ido a una feria libre, a un mercado, a algún lugar, hay harto bullicio, ¿cierto? Y ellos no solamente vendían comida y cosas así, no, también vendían animales para sacrificios y todo eso. Entonces, había mucho ruido ahí. Y Jesús se molesta. ¿Pero por qué se molesta? Y eso es la ira santa, ¿cierto? Se molesta. ¿Pero por qué se molesta? Porque no estaban dándole espacio para que ellos, los gentiles, pudieran ir y tener un acercamiento a Dios, porque el templo había sido diseñado con ese espacio
para que los gentiles conociesen del Señor. Entonces, no está hablando de que no hay que vender cosas. Lo que está hablando es que ellos habían cambiado el uso del lugar por un uso equivocado. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque menospreciaban a los gentiles. Es como que nosotros tuviésemos en la iglesia 2 salones, y uno para los menos dignos y otro salón para los más dignos. Y nosotros en el salón de los menos dignos ponemos ahí, no sé, algo que sea con mucho ruido y que no les permita que ellos puedan concentrarse y que puedan estar tranquilos recibiendo del Señor. Como podríamos decir, un lado del salón tiene sillas, yo sé que eso no ocurre, por eso estoy poniendo este ejemplo. Un lado el salón tiene sillas y el otro lado no tiene sillas, no tiene nada. Entonces, para que ellos estén incómodos y se vayan luego, se cansen y se vayan luego. Eso es lo que estaban haciendo. Los judíos no estaban cumpliendo el corazón de Dios, porque Dios quería alcanzar a todos los hombres. Recuerden, Caleb no era hebreo. Caleb se había convertido. Caleb era extranjero que había abrazado a Dios. Había conocido a Dios y había decidido seguir a Dios por siempre. Entonces, cuando vemos a Josué y Caleb, no vemos a 2 judíos, vemos a un judío, Josué, y al otro un extranjero, Caleb. Porque siempre el corazón de Dios ha sido alcanzar a toda la humanidad, siempre. Entonces Dios no hace acepción de personas y por eso estaban tan molestos. Entonces aquí Pedro tuvo que ser amonestado y tuvo que ser el Señor tuvo que llamar la atención de Pedro para decirle: Pedro, no llames inmundo lo que yo he limpiado, porque el evangelio es para todos, no hay acepción de personas. El Señor no está diciendo: mira, tú cumples los requisitos, ven. No, el Señor quiere que toda la humanidad sea alcanzada, que toda la humanidad conozca el evangelio. Entonces nosotros los hombres hacemos diferencia, pero no Dios. Nosotros a veces vemos personas que pueden vestir de cierta forma o que pueden tener un look que a lo mejor para nosotros no es cómodo, pero eso no significa que Dios no lo ame y que Jesús no haya venido a morir por esa persona. Entonces tú le predicas el evangelio, porque si Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco debemos. Y debemos seguir el ejemplo del Señor. Y Pedro le está diciendo aquí a estos judíos, ¿cierto? A estas personas que tenían esta forma de pensar que a veces era un poco más cerrada. Se dice, los fieles de la circuncisión. ¿Qué les está diciendo? ¿Podemos impedirles el agua? ¿Podemos impedir que ya han creído en el Señor, ya han sido llenos del Espíritu Santo? Ustedes los han oído. Entonces pasó lo mismo que pasó con nosotros. ¿Les podemos impedir que sean bautizados en agua? Entonces, la respuesta es no. No podemos impedirlo. Gloria a Dios. Es importante entender esto. Nosotros a veces tenemos un celo equivocado por las cosas del Señor. Sí, hay ciertas cosas que son muy importantes, pero esa exageración fue el problema de los judíos. Hay cosas que el Señor puso con ellos para que les dio, para que ellos las cuidaran, para que ellos guardaran, pero también para que mostraran a otros. Y ellos lo tomaron y dijeron: esto es nuestro y de nadie más. Y eso está mal. Nosotros no cometamos el mismo error. No discriminemos a las personas que están a nuestro lado. Tú no sabes a quién le estás predicando. Había un hombre hace muchos años que el Señor le habló y le dijo: por tu predicación muchos y miles serán alcanzados. Y él estaba
feliz. Y dijo, tendrás a miles escuchando el Evangelio y miles alcanzarán salvación. Y este hombre, ¿qué hizo? Arrendó un estadio por 3 días y ocupó todos sus recursos. Y primer día, segundo día, nadie. Al tercer día se convirtió en un muchachito. Se llamaba Billy Graham. Y todos después conocemos la historia de Billy Graham, un tremendo evangelista. Porque ese hombre obedeció lo que Dios le habló, entonces alcanzó a ese jovencito, que después alcanzó a miles y millones para la gloria del Señor. Miles y millones fueron alcanzados por Dios a través de la predicación. Y pues todos conocemos a Billy Graham. Yo ni siquiera me acuerdo el nombre de esta persona que le predicó a Billy Graham, pero en el cielo su nombre es conocido porque él obedeció al Señor. Así que a veces tú no sabes a quién le estás predicando. A veces tú dices, pero ¿a este jovencito? Sí, a ese jovencito. O a esta persona. Imagínate, Ananías tenía miedo de ir a Saulo y el Señor le tuvo que hablar y le tuvo que mostrar una visión y le tuvo que decir, Ananías, necesito que vayas a orar por Saulo. Entonces le dijo, pero es que él persigue a los cristianos, Señor. Y el Señor le tuvo que decir, no, yo tuve un encuentro con él y necesito que vayas. Y Ananías fue, oró por Saulo, dice que cayeron de sus ojos como escamas y le predicó el Evangelio y fue lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Era uno que perseguía a los creyentes, que luego se transformó en uno de los mayores apóstoles del Señor. ¡Qué glorioso! Así es como Dios transforma nuestras vidas, así es como Dios nos toca, así es como Dios toca nuestras vidas y las transforma. ¿Por qué esto lo tenemos que restringir? Para que algunos escuchen y otros no. No, tú no sabes. Tú no sabes. El que conoce el corazón de las personas es Dios. Nuestra labor es predicar el Evangelio a toda carne, a toda persona, en todo lugar, donde quiera que vayan estas ondas, ¿cierto?, de la radio, donde quiera que llegue esta señal de internet. Allí, que haya muchos que conozcan el Evangelio, porque Dios no hace acepción de persona. Dios te recibe como estás, pero Dios no te deja igual. Dios te recibe como estás, pero Él nunca te deja igual. Hay una transformación en tu vida. Hay una evidencia de que has conocido la verdad, que has conocido al Dios verdadero y que éste vive en ti. Entonces, Pedro, si Dios no le hubiese hablado de la forma que le habló, nunca hubiese ido a predicar a la casa de Cornelio. Jamás. Nunca. Y sin embargo fue, siguiendo una instrucción de Dios. Ya Pedro se había equivocado suficiente con el Señor como para no estar obedeciendo las cosas que Dios le hablaba. Y él fue y les predicó y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, se me está yendo el tiempo. Dice, esto también es para los gentiles. Esto también es para lo que el Señor nos ha dado. Dice, fue derramado este don del Espíritu Santo. Dice, lo derramó, lo vació. La Biblia, hay otro verso que habla dice que el amor de Dios ha sido derramado, o sea, ha sido, en inglés es outpouring, ¿cierto? Es un vaciar, es un derramar. Es como cuando a ti literalmente, ¿cierto? Tienes una taza de café y se te da vuelta sobre algo. Es como estruendoso, es como más, tiene alcance que a lo mejor tú no imaginas. El Señor derramó, es algo que se hace con fuerza. Derramó sobre nuestros corazones el Espíritu Santo. El amor de Dios a través del Espíritu Santo. Acá derramó el Espíritu Santo sobre ellos. El don del Espíritu fue derramado sobre ellos. Así lo llama Pedro
el don del Espíritu que fue derramado. Entonces dice que ellos lo habían recibido. Miren, Pedro luego relata lo que sucedió en Hechos 10, lo relata en el 11. Dice, y porque le cuenta a los otros, miren lo que sucedió. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Usa las mismas palabras, miren. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y qué más dijo el Señor? Y fuego. Es una pasión que arde dentro de ti. Es algo, Pablo dijo, es que si no hago esto no sé qué hago porque es algo dentro de mí que me impulsa, que me lleva. Y todos aquellos que hemos conocido al Señor y los ministros del Señor, los pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, es algo que arde en nuestros corazones. El predicar el evangelio es algo que está dentro de nosotros y que es como no podemos dejar de hacerlo, no podemos dejar de hacer porque para esto fuimos llamados. Esto es lo que Dios ha depositado en nosotros y eso le pasa a cada creyente que ha conocido la verdad del evangelio. Todos nosotros tenemos este deseo de que muchos más conozcan del Señor. Y si aún no lo tienes, a lo mejor te falta ser lleno y ser testigo con poder. O a lo mejor te falta lo que el Señor a través de Pablo le dijo a Timoteo. Aviva el don de Dios que está en ti. Avívalo. ¿Cierto? Como cuando pones fuego y lo soplas. Avívalo. Avívalo. Deja que arda dentro de ti. Pasa tiempo con el Señor. Y nadie que pase tiempo con el Señor es indiferente. Es indiferente a un mundo perdido. Es indiferente a personas que necesitan del Señor. Es indiferente a que tantos no conozcan del Señor. Tú no sabes, y vuelvo a insistir en esto porque a lo mejor es algo que el Espíritu Santo quiere recalcar el día de hoy. Tú no sabes a quién le estás predicando a veces. Tú no sabes. Puedo contar un testimonio que todos en Generación de Fe lo conocen, pero, o la mayoría, pero que a lo mejor usted no lo conoce. Mi esposo escuchaba la radio Armonía, cuando estábamos nosotros ya pololeando. Y él me iba a ver a la casa y cuando volvió, antes de ir, se dio cuenta que había un lugar donde estaban recibiendo ofrendas para la radio. Y luego, él fue a mi casa, me vio, ¿cierto? Estuvimos conversando y luego él se devuelve y tenía que llegar al mismo punto. Y cuando llegó al mismo punto, había una niña de 14 años que le comenzó a predicar el evangelio. Mi esposo tenía el pelo largo, aro, ¿cierto? Y esta niña no tuvo miedo, 14 años. Y le predicó el evangelio. Y mi esposo ahí en el medio de la calle, ¿cierto? Le entregó su corazón al Señor. Y pasaron los años. Yo la conocí a ella, ella creyente por muchos años, su mamá, una tremenda mujer del Señor, sus hermanas creyentes. Pero un tiempo la dejamos de ver. Cuando la volvimos a ver, ella ya estaba casada, con su hijo. Y finalmente hoy nosotros somos sus pastores. Ella le predicó a su pastor. Ella le predicó a quien iba a ser alguien que iba a marcar su vida. Ella le predicó. Y nosotros le hemos predicado a su esposo. Se convirtió al Señor y trabaja con nosotros en Generación de Fe. Y son una hermosa familia. Y ellos tienen un llamado al ministerio y están trabajando con jóvenes y están trabajando en la alabanza. El Señor es tan bueno. Si esa chica no se hubiese acercado a mi esposo, al pastor Juan Carlos, nuestra historia sería diferente porque él se convirtió antes que yo. Y él me contó lo que le pasó.
Y luego nosotros nos casamos, estábamos en el tiempo que ya estábamos preparando todo para nuestro matrimonio, nos casamos y yo me convertí porque un misionero me regaló un libro. Y yo lo leí, en la última hoja salía la oración del pecador. Y yo dije, esto es lo que yo necesito en mi vida. Y me puse a orar. Y yo no entendía el Espíritu Santo en ese momento ni nada, pero yo recuerdo que era una presencia tan hermosa que vino sobre la habitación y sobre mí. Llenó ese lugar. Y yo supe, esto es lo que había buscado toda mi vida. El Señor es bueno y siempre llega a tiempo. Imagínense si hubiesen hecho acepción de personas con mi esposo. Era surfista en esos años, pelo largo, de un cierto tipo de vestimenta, todo. Pero una niña no tuvo miedo y predicó el Evangelio. Muchas veces tú no sabes a quién le puedes estar predicando. A un Saulo, que luego fue un Pablo, a un Juan Carlos, que luego después fue un ministro del Señor, que a través de él llegó Claudia. No debemos hacer acepción de personas, no debemos despreciar a nadie. Todos necesitan. Y a veces los que se ven más duros por fuera son los que necesitan más del amor del Señor. Así que no nos cansemos de proclamar el Evangelio donde quiera que vayamos. Y así como Pedro, puede que tengamos nuestras aprensiones, de acuerdo a cómo fuimos enseñados, y bueno, pero el Señor nos muestra a través de las Escrituras que todos necesitan ser alcanzados. Que aquí los gentiles, que eran menospreciados por los judíos en ese tiempo, entonces fueron alcanzados por el Evangelio, porque Dios derramó la sangre de su Hijo en esa cruz para que todos seamos salvos. Y les quiero dar las gracias porque se me acabó el tiempo. Se acabó el tiempo del día de hoy. Gracias, Señor. Gracias a ustedes y gracias al Señor por estar conectados. Gracias al Señor por esta oportunidad de poder predicar el Evangelio en las mañanas, allí donde usted está. Allí donde usted está. Si a lo mejor esta mañana hay algo que ha removido su corazón, entonces salga de donde esté o mire a su alrededor y mire con los ojos del Señor y vean quiénes necesitan del Señor. A veces nosotros hemos sido demasiado egoístas y no les predicamos a todos aquellos que necesitan escuchar el Evangelio. Todos necesitan ser alcanzados. Todos. Se dice que estadísticamente una persona a veces escucha hasta 6 veces el Evangelio en su vida y recién hace una decisión por Cristo. Bueno, si nos tocó ser el 1, gloria a Dios. Si nos tocó ser el 2, gloria a Dios. El 3, el 4, el 5, gloria a Dios. Si nos tocó el 6, maravilloso. Pero no por eso dejamos de predicar. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por sus comentarios. No los puedo leer ahora porque no me queda tiempo. Pero mañana será otro día, gracias al Señor, y podremos estar juntos en la mañana aquí en Revolución Hoy. Te puedes contactar con nosotros al +569 2645 2078, +569 2645 2078. Y si quieres saber más de nosotros, www.generaciondefe.cl. Puedes ir a nuestro Facebook, Generación de Fe, puedes ir a nuestro canal de YouTube, Iglesia Generación de Fe, y ahí puedes saber más de nosotros. Te agradecemos esta mañana el estar conectados. Este fue su programa Revolución Hoy.